Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo de la palabra de Dios en este tiempo devocional. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente al estudio de la palabra. El día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Daniel en el capítulo 4, versículos 4 y 5. Espero, mis hermanos, que sea de gran edificación esta porción de la palabra, así como lo fue para mi propia vida. Sin más preámbulos, vamos a orar y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra, Señor. Gracias porque nos has permitido aprender muchas cosas por medio de ella, Señor. Sabemos que en nuestra guía, en nuestra vida como creyentes, Señor. Pero hoy también te queremos pedir que dispongan nuestros corazones, nuestra mente y nuestro espíritu para escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. Permite que mis hermanos puedan abrir su corazón, puedan escudriñar tu palabra, Señor, y puedan poner en práctica lo que vamos a aprender en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has regalado hasta ahora, Señor, y por todas las cosas que vendrán, porque sabemos que son para el bien de nosotros. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿En qué basamos nuestra seguridad? Y es una pregunta muy sencilla, pero que muchas veces nos podemos hacer. Muchos me podrán decir, yo baso mi seguridad en Cristo Jesús, y es válido y debe ser lo primordial. Pero muchas veces no basamos nuestra seguridad en Cristo. Podemos estar basando nuestra seguridad en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra casa o en nuestro hogar. Podemos estar basando nuestra seguridad en lo que pueda hacer el gobierno, lo que pueda hacer nuestra empresa, en lo que pueda hacer la iglesia, en lo que pueda hacer el pastor de la iglesia o los diáconos de la iglesia. Muchas veces podemos basar nuestra seguridad en esas cosas. Pero ¿qué pasa cuando esa seguridad que tenemos tan clara es movida? ¿Qué pasa? ¿Será que seguiremos confiando plenamente en Dios como deberíamos hacerlo? ¿O sencillamente nuestra confianza no es tan grande o nuestra fe no es tan grande para creer en Dios? Eso mismo le estaba pasando al rey Nabucodonosor. Quiero que veamos hoy en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, en qué basaba la seguridad el rey Nabucodonosor. Entonces quiero que me acompañen allí al versículo 4 del capítulo 4 de Daniel. Y dice así la palabra de Dios: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Entonces vemos que el rey Nabucodonosor estaba tranquilo, estaba reposado, estaba descansando. Y algo que me llamaba muchísimo la atención es esa palabra, tranquilo. Y su significado me dejó muy sorprendido. Dice que es contento o a gusto, o lo que implica una actitud despreocupada y alegre. Y eso me llamaba muchísimo la atención en mi vida. En ese momento que estamos pasando como iglesia, que Dios nos ha permitido estar en nuestras casas, que el Señor ha permitido que por esta pandemia se cierren las iglesias, que como creyentes tengamos que usar otros medios para poder llevar el mensaje de Dios. ¿Sabe qué puede estar pasando, mis hermanos? Que podemos estar tranquilos, despreocupados. Y ese no debe ser nuestro propósito como creyentes. Más bien deberíamos estar preocupados. No deberíamos estar tranquilos, sino deberíamos estar buscando la forma de poder compartir del Evangelio. Dios nos ha dado muchísimos medios. Uno de ellos es este canal de YouTube. Pero no solamente este canal, también podemos podemos predicar el Evangelio en nuestros trabajos. Si nuestra base es Cristo Jesús, debemos estarlo haciendo. Pero muchas veces nos está pasando lo que le estaba pasando al rey Nabucodonosor. Él estaba tranquilo, estaba despreocupado. Él no se preocupaba por nada. Obviamente era rey
y todas las cosas que él pedía le llegaban al instante. Y muchas veces como creyentes también vemos que todo está saliendo bien, vemos que nuestro trabajo va muy bien, vemos que el servicio en el Señor va muchísimo mejor, vemos que tenemos buena provisión de dinero, vemos que tenemos un buen hogar, podemos tener buenos hijos, vemos que todo está saliendo bien, no tengo nada de qué preocuparme. Pero eso a veces no es todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A veces Dios puede mover cosas que nos hagan volver al trabajo, volver a servir. Y espero, mis hermanos, que ese sea nuestro sentir en esta mañana, que podamos estar dispuestos a servir, a no estar tranquilos en la comodidad de nuestras casas, sino que estemos pensando en poder llevar el reino de Dios, porque ese es el propósito de los creyentes. Espero que con mis palabras no se desanimen, sino es una forma de ánimo a que podamos seguir, a que no nos dejemos llevar por otras cosas. Sabemos que la situación está difícil, sabemos que este virus cada día cobra más vidas, vemos que es más contagioso, pero como les decía, nuestra seguridad no debe estar basada en las cosas que tenemos o en las cosas que creemos que son bien para nosotros, sino deben estar basadas en Dios. Muchos de ustedes, y me incluyo yo también, teníamos muchísimos planes en este año, ¿cierto? Muchos tenían planes de viaje, otros tenían planes de servir en otras áreas del Señor, otros querían ayudar con la obra en la iglesia, otros tenían planes de trabajo, de estudio, algunos, no sé, de salir fuera del país. Bueno, teníamos muchísimos planes, pero de un momento a otro Dios nos cambió esos planes que teníamos, y Dios quería que nosotros hiciéramos su plan, hacer su voluntad. Tuvimos que cerrar la iglesia, tuvimos que venir a nuestras casas, tuvimos que conectarnos por plataformas para poder tener la enseñanza del Señor. Y más allá de desanimarnos, lo que hizo fue animarnos. Y es muy agradable ver a muchísimos hermanos los miércoles conectados, los domingos conectados, por medio de los devocionales. Y ese debe ser nuestro sentir. Nuestra base de seguridad debe ser Cristo Jesús. Pero vamos a ver si esa misma base que nosotros tenemos en este momento es la misma base que tenía el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor había tenido su testimonio, había creído en Cristo Jesús. Eso lo vimos en los devocionales anteriores. Vimos que él le puso su vida en Dios. Y no solamente eso, sino que exaltó al Señor. Dijo que Él era Rey de Reyes y Señor de Señores, que su reinado era eterno. Entonces vemos que Él estaba reconociendo que era Dios. Y muchas veces cuando nosotros hemos creído en Cristo, o cuando tuvimos la oportunidad de conocer al Señor, que el Señor llegó a nuestras vidas, nosotros veíamos lo mismo que el rey Nabucodonosor. Es el Dios eterno, Cristo es el Salvador del mundo, Cristo me salvó de mis pecados, me dio vida eterna, yo quiero servirle. Había un anhelo por servirle al Señor, por lo que Él había hecho. Pero veamos qué le pasa a Nabucodonosor. Y quiero que lo veamos en el versículo 5. Dice el versículo 5 así: vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Muchas veces, mis hermanos, y en muchas ocasiones, cuando nosotros hemos decidido seguir al Señor, no es un cuento de hadas, podríamos decirlo, que todo nos va a salir bien. No, mis hermanos, el ser creyentes no implica que todo nos va a salir bien. Vamos a tener grandes bendiciones, claro que sí, porque también en eso se basa nuestra seguridad, en que Dios nos da grandes bendiciones y grandes regalos por creer en su Hijo. Pero no solamente es eso, el Señor también nos puede poner a prueba, y cuando la prueba viene, el Señor quiere mostrar si nosotros verdaderamente tenemos seguridad
completa en Él. Pero muchas veces, y sé que a muchos nos ha pasado, que cuando la prueba viene a nuestras vidas, queremos hacer esto, hacernos a un lado. Pero ¿será que eso es lo que Dios quiere? Mirando el testimonio del rey Nabucodonosor, yo decía, pero ¿por qué se iba a turbar su corazón? ¿Por qué iba a tener espanto, miedo? ¿Por qué lo iba a tener si él había creído en Dios? Y ahí me llevaba a otra cosa. Y es que, ¿será que el rey Nabucodonosor no creía en Dios totalmente? Podía ser su pensamiento. Él podía estar pensando que era así, que era real. Pero a las primeras de cambio, el rey Nabucodonosor sintió miedo. Dijo, uy, esto no es como yo creía que es. Y así nos pasa como creyentes. Cuando el Señor nos prueba, decimos, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Será que sí hacemos? ¿Será que no? ¿Será que seguimos creyendo en el Señor? ¿O nos hacemos a un lado? Yo creo y espero de todo mi corazón que nuestra confianza sea Cristo. Y que sin importar las pruebas que tengamos, nuestra mirada esté fija en Él. Como lo dice en el versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Debemos creer en ese Dios poderoso, en ese Dios eterno, sin importar las circunstancias, sin importar las consecuencias. Debemos estar confiando en Él totalmente. Porque nuestra seguridad debe ser basada en Cristo y no estar basada en las cosas que tenemos. Ahora, sé que en este momento muchos de nosotros podemos estar con un buen trabajo y el Señor nos ha provisto de un buen trabajo. Pero muchos hermanos pueden estar sin trabajo. Algunos se han quedado sin trabajo en esta pandemia. Y a veces pensamos que el futuro o lo que viene está un poco oscuro. Podemos ver que ya llevamos 5 meses sin trabajo, que ha escaseado mucho la provisión en nuestros hogares. Y a veces por nuestro desespero o por ese miedo a no poder lograr lo que queremos, podemos cometer muchísimos errores que a la postre o al futuro van a tener grandes consecuencias. Por eso debemos basar nuestra seguridad en Cristo Jesús. Dice el versículo 2, para aclarar algo más, dice el versículo 2, conviene que yo declare señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. El Señor Jesucristo ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Él nos ha mostrado su amor eterno. Nosotros no merecíamos sino la muerte, mis hermanos. Lo que merecíamos era esa condenación eterna. Pero el Señor fue un Dios misericordioso. El Señor entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Ahora van a venir muchísimas cosas, van a venir muchas circunstancias en nuestra vida en este tiempo. Pero nuestra seguridad debe ser basada en Cristo Jesús. Y el ánimo en esta mañana, mis hermanos, es en que podamos basar esa seguridad en Él. Que sin importar lo que nos pase o lo que nos ocurra, debemos siempre tener la mirada presente en Cristo Jesús. El rey Nabucodonosor en ese momento tuvo temor, tuvo miedo. Y más adelante vamos a ver qué hizo el rey Nabucodonosor. Y eso es algo que debemos estar también mirando nosotros en este tiempo. ¿Qué debemos hacer ahora? Ahora que Dios nos ha cambiado todo lo que nosotros teníamos pensado. ¿Qué vamos a hacer? Y espero, mis hermanos, que ese que vamos a hacer sea para la gloria de Dios. Estar dispuestos para toda buena obra. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra, Señor. Gracias por la seguridad tan hermosa que vemos que es Cristo Jesús, Señor. Gracias por habernos dado ese regalo tan hermoso que fue tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y permite, Señor, que nosotros podamos cumplir tu propósito en nuestras vidas. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos.
Amén. Mis hermanos, que pasen un buen día y nos vemos en un próximo devocional.